Los centrosomas pues, son estructuras cilíndricas que hacen parte pues, de este sistema de microtúbulos. Ellos contienen los centriolos, que son unos cilindros más cortos que están adyacentes al núcleo. Son los que se adhieren en el centrómero, que es la parte central del cromosoma, se ancla allí y con ello hace que la disminución de los alelos ocurra de un polo a otro polo, ¿no? Entonces, esa es la función de los centrosomas. La diapositiva que sigue pues, nos muestra cuáles son estas estructuras que hacen parte del andamiaje. Tenemos que tener claro que una cosa son los microtúbulos, otra cosa son los filamentos intermedios y otra cosa son los microfilamentos. Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿no? Entonces, todos se diferencian principalmente por su estructura, por su función y también por su distribución en la célula, ¿no? Unos van a ser más el andamiaje de vesículas, que serían estos microfilamentos, mientras que los filamentos intermedios y los microtúbulos hacen parte más de la infraestructura de la célula, y en algunas células, como las células musculares, estas dos interactúan para llevar a cabo los movimientos, ¿no? Facilitado por unas moléculas que son la actina y la miosina. Entonces, es importante pues, recordar la actina, porque la actina, así como es una proteína que hace parte del complejo de contracción, ella también es una proteína que se va a reconocer cuando nosotros la marcamos inmunológicamente. Entonces, como la marcación, como la proteína está en el citoplasma, pues la marcación de esa célula va a ser del citoplasma, ¿sí? Más adelante pues vamos a ver eso. El núcleo, que es la diapositiva siguiente, pues es la estructura que contiene el ácido desoxirribonucleico. Este pues puede estar condensado o puede estar más distribuido de manera homogénea en todo el núcleo, dependiendo del ciclo celular en el que se encuentre. Este pues va a desplegarse dependiendo de los requerimientos celulares para la reproducción o para el metabolismo o producción de proteínas. Allí pues podemos observar también que muchas veces se forma una estructura que es el nucleolo. Es una estructura como más condensada y que nos refleja de que ese núcleo tiene una alta actividad, ¿sí? La presencia de nucleolo quiere decir que el núcleo tiene una actividad muy alta y pues nos alerta siempre cuando nosotros lo observamos con hematoxilina y dioxina, ¿no? Bueno, nosotros en histopatología hablamos de eucromatina y heterocromatina, ¿no? La eucromatina es como observamos normalmente el núcleo cuando no tiene una actividad de replicación. Entonces lo estamos observando más, la distribución del color es más difusa, mientras que en la heterocromatina pues va a estar con áreas más concentradas, y esto pues también nos habla de una actividad en el núcleo. La diapositiva que sigue pues es un repaso de lo que hablábamos la vez pasada, lo voy a pasar rápidamente. Son las proteínas de membrana. Ahí pues estábamos hablando en el tablero ese día que están las proteínas de reconocimiento, que son glucoproteínas que vienen sintetizadas desde el aparato de Golgi. Los receptores que van a estar también en la membrana, que pueden ser ionotróficos o metadotróficos, como vamos a ver
enzimas que pueden estar ahí también para catalizar procesos metabólicos de modificación a nivel de estas proteínas de canal. Bueno, no, básicamente eso, porque para las descripciones no se hace por eso. Entonces, las proteínas estructurales, que como ya hablábamos, pues ahí están los filamentos intermedios, las proteínas de transporte, que son los canales, los acarreadores y las bombas. Ya son las 9, pasamos al otro lado, nos quedamos acá. El bloque de 3 horas, o sea, hasta las 10. Ah, que no. Estas proteínas de transporte pueden hacer el transporte, pues valga la pena la redundancia, a través de dos mecanismos, un transporte pasivo o un transporte activo. Como pueden ver, el transporte pasivo, dentro del transporte pasivo está la difusión simple, donde el soluto va a atravesar la membrana, la capa lipídica, entre ellos pues que están mecánicos, que ustedes recuerden. ¿Las qué? La hormona lipídica, bueno, sí, por ser liposolubles. ¿Cuáles otras sustancias pasan por difusión simple? ¿Los qué? El agua no, porque el agua es impermeable, la membrana al agua. ¿El qué? Entonces los gases como cuáles. Bueno, sí, ¿qué más? El CO2. El CO2 también puede pasar. ¿Qué más? Hay un gas que es súper importante. ¿Cuál? El óxido nítrico. Entonces, ¿qué función tiene el óxido nítrico? Vasodilatación a nivel endovascular, ¿no? Entonces, por eso es que la vasodilatación, cuando se libera el óxido nítrico en sangre, la vasodilatación ocurre rápidamente, porque la difusión es simple y no requiere ningún transportador. También está en la segunda imagen las proteínas de ese transporte pasivo de canal, donde el soluto pasa porque el canal está pues, permanentemente abierto o temporalmente abierto, y el soluto va, como se ve en la imagen, en color verde, a pasar desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Entonces es una difusión simple, ¿sí? Un transporte pasivo, perdón. La difusión facilitada puede ser también parte del transporte pasivo, pero ocurre porque pues, hay unas proteínas que son acarreadores, en donde básicamente consisten en que el producto llega, como no puede pasar a través de un canal por ser una proteína, una molécula grande, como por ejemplo el azúcar. Entonces necesita un acarreador que lo lleve desde el medio externo hacia el medio interno celular, y esta proteína de membrana, sin ser un canal, lo que hace es que capta ese soluto, modifica su estructura molecular y finalmente el soluto pasa al medio interno, ¿no? Eso es lo que llama un acarreador. Y en el transporte activo pues hay acarreadores que consumen energía y también hay bombas. Entonces el acarreador que consume energía pues toma el soluto, pero para hacer su modificación estructural necesita energía. Entonces ahí consume la energía, y las bombas pues lógicamente siempre van a actuar en contra de un gradiente, ya sea eléctrico o de concentración. Entonces eso requiere también un consumo de energía porque sigue en contracorriente, ¿no? Ahí no está graficada la bomba, pero el funcionamiento es así y siempre va a haber un intercambio. Este esquema, la diapositiva que sigue, pues muestra un resumen básicamente de eso. La difusión simple es la imagen que sigue. Ahí vemos como las moléculas pequeñas como el CO2, el óxido nítrico, bueno, y colocan el agua, pero no me convence. El alcohol sí, el glicerol también. Ah, bueno, pero no por la membrana. Sí, ya por sí, ya para copiarnos. O sea, es que las moléculas de los puntos suficientemente pequeñas para pasar, pasan demasiado lento, es una cantidad Sí, significante. sí, porque
las uniones entre las colas de los combustibles son muy estrechas y pese a que son cadenas largas de ácidos grasos, entre esas cadenas puede caber moléculas de agua. Lo que pasa es que, pues, lo que tú dices, no es una rata que diga que se hace una difusión efectiva, precisamente porque su función es ser impermeable al agua, a las sustancias polares, y el agua es polar. Recordemos que el agua en un polo es negativo y en otro polo es positivo. Entonces ella queda donde están las cabezas y ahí queda. ¿Sí? Listo. Por el otro lado pues están, ahí dice, ¿no? Moléculas polares y iones. Los iones pues que tienen carga tampoco van a pasar esa bicapa lipídica, y puede haber un ion de sodio que sea, pues es un átomo, o sea, entre las colas esas cabría, pero es que por carga no puede pasar. Pasa por bomba. Por eso es que no estoy yo de acuerdo. ¿Cómo? Les toca por bomba. Listo, la imagen que sigue pues es a través de canales, ya esto lo hablamos, donde llega un cambio de potencial de membrana para este ejemplo. Un gradiente electroquímico hace que cambie el potencial a nivel interno, y ese cambio de potencial desencadena una reacción en la membrana que abre o cierra los canales dependiendo de la necesidad, ¿no? En uno están mostrando esta apertura facilitada por un ligando, y en el otro pues lo están mostrando por gradiente electroquímico, donde el cambio de la polaridad hace que se cambie la estructura del canal y se permita la apertura y el paso del soluto. La imagen que sigue pues son acarreadores que no consumen ATP, donde hacen un cambio conformacional facilitado más por la misma característica del sustrato que están incluyendo, donde este sustrato pues tiene unas cargas, y cuando se acerca por afinidad a este acarreador, este empieza a hacer su modificación estructural por esa interacción con esas cargas del sustrato, ¿sí? Entonces no hay un consumo de ATP, pero también hay acarreadores que consumen ATP, como en la diapositiva que sigue. Entonces ahí se observa que el ion necesita salir o ir en contra de un gradiente, y para ello necesita energía. La energía pues la dona principalmente el trifosfato de adenosina cada vez que cada vez que pierde un fosfato. ¿Sí? También está el GPT, y también está el fosfatidilcinositol, ¿no? Bueno, las bombas pues intercambian gracias también al consumo de energía, intercambian iones entre un medio al otro en contra de un gradiente. La diapositiva que sigue, bueno, pues son como un ejemplo de los receptores ionotróficos, como a través de la interacción entre el neurotransmisor y el receptor se abre el canal para permitir el paso solamente de iones. Y están otros que son metabotróficos, en donde el ligando no llega directamente al canal transportador, a la proteína transportadora, sino que llega a un receptor, y ese receptor a nivel interno de la membrana celular desencadena unas reacciones de activación de enzimas que finalmente van a llevar a que el resultado, el producto donde se obtiene energía, se dirija específicamente hacia un punto del canal para que lo abra, ¿sí? Entonces esos son receptores de tipo metabotróficos, y ese complejo proteico libera una proteína de menor tamaño
que es la que va a facilitar el aporte de energía a ese canal para que se abra, y eso es lo que se llama el segundo mensajero. Ujú. Entonces, los receptores metabotróficos asociados a los mensajeros. La diapositiva que sigue, pues bueno, eso ya lo vimos en la clase pasada, los gradientes, bueno, el potencial de acción, ¿no? Es Sí. un repaso de fisiología, en donde observamos que hay un estímulo, bueno, la célula tiene una carga interna que dijimos que era como Negativa. A sus proteínas. gracias a las cargas de todas las proteínas que tiene adentro. Ujú. Entonces, el estímulo este es el interior y este es el exterior. Entonces, en el interior pues va a tener, hablemos de qué, de la célula nerviosa. Entonces, un potencial de menos 70 milivoltios. ¿Sí? Que en el momento en que un canal se abre para el sodio, por ejemplo, y permite que este entre, entonces, por cualquier ion de carga positiva, ¿hacia dónde se me va este valor? Hacia positivo. Hacia positivo. O sea, denme una cifra. Entonces pasa a menos 30, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí la célula ya es como si parcialmente se positivizara, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde ya la célula dice, bueno, aquí va a ocurrir un cambio, ¿sí? Y ese cambio pues se ve reflejado al cambiar de potencial en producir algún efecto, ¿no? Es lo que estamos viendo ahí. Entonces aquí una fase donde se despolariza la célula, esto es despolarización, aquí está polarizada, aquí ya se despolariza. Despolarización llega hasta tiene que alcanzar un umbral, ¿no? Ese umbral, digamos que era 1.50, ¿sí? Si lo alcanza, pues es un potencial umbral, si no lo alcanza es un potencial subumbral, ¿sí? Si alcanza ese umbral, entonces se despolariza totalmente. Luego viene, si hay una despolarización, quiere decir que hay una repolarización, entonces es la fase 3. Ahí es donde se repolariza gracias a qué? Gracias, ¿cómo? A la salida del otro ion, principalmente, que es cuál? Potasio. Ion positivo. Se caracteriza por la salida de potasio, la repolarización, y la célula puede entrar en un periodo refractario que es relativo o absoluto. Si se repolariza mucho, ¿sí? Como 90, puede ser un periodo refractario absoluto. Si se repolariza a menos 70, pues está vulnerable a que se pueda disparar otro potencial. ¿Listo? Entonces la imagen que sigue es lo mismo, pero con un ejemplo de una célula nerviosa y con un ejemplo de una célula miocárdica. ¿Sí? Lo que sigue es lo mismo. Lo que sigue es lo mismo también, hablando del estímulo umbral. Pero esto no es de fisiopatología, sino que es para recordar. Listo, entonces continuamos con el genoma. Entonces, de esto, pues decir que el genoma tiene unos 3.200 millones de pares de bases de ADN. Solo 20.000 genes son codificadores de proteínas. Esto representa un 1.5% de todo el genoma que es potencialmente pues, codificador para proteínas. En este pues vemos cómo se organiza ese material que para el ejemplo que estamos viendo de esa célula, el empaquetamiento que se da a nivel de la heterocromatina, ¿sí? Que era lo que decíamos, que cuando vemos nucleolos, la cromatina en forma de heterocromatina es porque tiene actividad, y básicamente son
áreas que, o sea, así como tiene para hacer replicación, tiene que desmenuzarse, digamos, no sé, creo que esa no es la palabra, esas hebras condensadas, hacerse más delgadas para poder tener funciones del ARN de los ribosomas y poder sintetizarse entonces el ARN mensajero. Para ello tiene que desenredarse de estas estructuras que son las unidades de enrollamiento de mayor complejidad, que serían los nucleosomas, ¿sí? Y esos nucleosomas a su vez se organizan en unas estructuras de menor tamaño, que vemos en la diapositiva que sigue, que son las histonas, o sea, una organización de menor nivel. Esas histonas, entonces, lo que hacen es que la hebra más finamente está enrollada, ¿sí? Si esas histonas, volviendo a la diapositiva anterior, se aglomeran, pues son las que forman los nucleosomas, ¿sí? Cuando existe entonces la transcripción, la cromatina, no, perdón, mire, aquí estaba yo equivocado en ese concepto. Cuando estamos hablando de eucromatina, es que la cromatina está dispersa y está más activa porque está replicando, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de heterocromatina, ella está más condensadita y está inactiva. Entonces, cuando la cromatina está dispersa, que es la eucromatina, y está ocurriendo pues ese desenrollamiento de la cadena de ADN, ahí es donde pues se acoplan todos los complejos ribosomales, como la polimerasa, bueno, las polimerasas que van a hacer a construir este segundo mensajero, ese ARN mensajero. Él se va a encontrar, o antes de empezar su replicación, tiene que hacer unas verificaciones, y esto es lo que se llaman los primers o los iniciadores para poder llevar a cabo la transcripción de un gen, ¿no? Entonces, esas secuencias son muy pequeñas, bueno, en comparación con todo lo que el ADN que está empaquetado en los cromosomas, pues es muy poquito lo que nosotros conocemos que codifica para proteínas, ¿sí? Entonces, el resto, pues aún estamos estudiándolo para saber, o se está descubriendo nuevos segmentos de esa hebra, o que nos van a mostrar si están cumpliendo función también de producción de proteína o de protección del mismo material genético. Entonces, eso es lo que lo llaman los textos de regulación de la transcripción. Son algunas porciones de esa hebra que lo que hacen es regular, porque colocan, bueno, unos son los promotores, que son los que avisan que aquí es donde debe iniciar la transcripción, y otros son los transposones, que son los que van a hacer que la transcripción termine acá y continúe en otro lado, ¿sí? Que es lo que hace que sea saltatorio. Entonces, esa traducción finalmente se va a convertir en una proteína, ¿sí? Esa es la que ustedes conocen. La diapositiva que sigue, pues estábamos viendo, son la forma de organización estructural en un menor nivel, que son las histonas. Estas histonas están conformadas por 4 subunidades, ¿sí? Una de ellas pues hace parte de, precisamente, también de interés para el estudio de patología, que es la que fosforila el componente H3, ¿sí? Como lo vemos ahí, es el moradito. Entonces, la fosfohistona H3 es la que es la de interés para evaluar el índice de proliferación celular también, ¿no? La imagen que sigue pues nos muestra cómo está organizada
la cromatina enrollada en estas estructuras que son las histonas, pero pues nos muestra que el proceso de hiperenrollamiento o de desenrollamiento ocurre precisamente por la adición a través de enzimas de grupo metilo o glucomacil. Entonces, dependiendo del requerimiento, ahorita pues no recuerdo cuál es para cuál, pero la metilación y la acetilación pues hacen que la hebra pues se enrolle o se empaquete más, ¿sí? Dentro de en esa historia. Bien, funciones celulares. Entonces tenemos los funciones de movimiento en las células. Las células pues no siempre están estáticas o tienen, ellas pues también tienen una migración, muchas veces para hacer diapledesis como las células de la sangre, o la participación de contracción muscular, ¿sí? O también en la fagocitosis, ¿sí? También un proceso neurológico, me gustaría que me recordaran cómo se llama, donde pues la neurona también se mueve. ¿Cómo se llama ese proceso? Sinapsis. Porque la neurona, la célula también tiene filamentos, microfilamentos y filamentos intermedios, túbulos. Eso se llama plasticidad neuronal. ¿Sí? Pues son movimientos más lentos, ¿no? Pero son movimientos, cambios en su estructura para hacer interconexiones con otras neuronas. ¿Sí? Eso se llama plasticidad neuronal. Vale, entonces, a su vez, también las neuronas pues, realizan procesos de conducción de estímulos a través de un impulso nervioso, o la transformación de energía para que ésta pueda traducir ese estímulo en una onda eléctrica para poderse comunicar entre sí. Ese es pues el mayor alcance de la evolución de la naturaleza, ¿no? Que una célula logre a nivel distante pues, comunicarse con otra, ¿sí? Entonces esto ocurre pues gracias al estímulo saltatorio de los electrones que van viajando por los órganos de Rambier a través de las bandas de la neurona. La absorción, entonces, vemos en la imagen un enterocito que está pues mostrando cómo es que se reabsorbe la molécula de hierro a través de la interacción pues, con proteínas de membrana y proteínas del citosol o del citoplasma para su captación, transporte a través de la misma célula y posteriormente pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, estas sustancias pues, van a ser transportadas a través de proteínas de transporte dentro de la misma célula, y también cuando ya se exteriorizan en la parte basal, por ejemplo, o hacia el torrente sanguíneo, allá pues van a ser capturadas por otras proteínas de transporte, ¿sí? Las funciones de secreción y excreción pues, se realizan a través de esos procesos de formación de vesículas. Como veíamos, estas vesículas ya sea vienen desde el aparato de Golgi, cuando se sintetizan como lisosomas y se fusionan con otra vesícula interna o con una vesícula que fue interiorizada para posteriormente ese material que no va a ser utilizado pues sea excretado, ¿sí? O desde el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, cuando se producen las proteínas, son empaquetadas, pueden o no ser marcadas en el aparato de Golgi también,
y estas sustancias pues van a tener una función a nivel exocrino, que sería, bueno, exo o endocrino, ¿no? Pero pues no sufre una alteración esa proteína porque en ningún momento entró en contacto con un lisosoma. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos secreción, cuando el propósito es liberar una sustancia que va a ser útil, ¿sí? Que va a ser utilizada. Mientras que la excreción es más de sustancias que no van a ser utilizadas. Bien, la imagen que sigue, que es de la Robbins, pues nos muestra, entonces cómo ocurren esos procesos de invaginación y de evaginación de esas vesículas para formar esos procesos pues, de fagocitosis, de exocitosis o de pinocitosis, ¿no? Aquí no está viendo la pinocitosis, pero la pinocitosis es de agua, de gotas de agua. En la primera parte pues vemos una endocitosis mediada por unas proteínas que están en la membrana. La caveolina junto con la clatrina pues son las que van a ayudar a que se forme ese endosoma, y ahí en ese endosoma pues se contiene el sustrato con el que se haya interactuado para que se haya activado ese proceso, ¿no? También está por ende mediada pues por receptores, donde los receptores pues transmiten ese estímulo también al interior de la membrana para que se termine de formar la vesícula. Estos productos, estos materiales interactúan todo el tiempo. La capa lipídica por sí sola no es capaz de dirigirse. Entonces, rodeándola están pues unas proteínas estructurales que ellas lo que hacen es que a través de los filamentos de actina y los microtúbulos van a mover esas vesículas y van a reciclar esas proteínas, esas mismas proteínas que se utilizaron para transportar esa vesícula van a ser recicladas, ¿no? Entonces, ya cuando esas proteínas pues han perdido propiedades o han perdido algunas porciones moleculares, pues se identifican como material de desecho, y ahí es donde pues también se empaquetan por unas proteínas nuevas que dan forma a estas vesículas, y ese material pues va a ser desechado, que es lo que conocemos como exocitosis. En la fagocitosis pues el fagosoma es la estructura que fagocitó otro microorganismo o otro agente que tenía antígenos. Entonces, necesariamente la célula tiene que procesar eso, y pues no lo hacen efectivamente todas, ¿sí? Pero el diagrama pues nos ilustra cómo ese fagosoma interactúa con el lisosoma para formar el fagolisosoma, y con ello pues degradar ese agente que fue fagocitado, y por exocitosis pues liberar ese material que no pudo ser digerido por las enzimas lisosómicas. Bien, la transitosis lo que muestra pues es un soluto que no es liposoluble, y por ende se forma una vesícula que es interiorizada y posteriormente exteriorizada tal cual como se capturó, ¿no? Pero en la transitosis nadie no sería tanto del movimiento medio. ¿Del movimiento qué? Ah, muy bien. Sí, el movimiento medio, que solamente gana líquido. Sí, pero aquí pues se habla de transitosis cuando hay un sustrato, ¿sí? Mientras que si es solo líquido es pinocitosis. Pero si es nuevo, Lo que pasa es que como son sustancias que son hidrosolubles,
entonces no pueden atravesar fácilmente la membrana, pero hay unos receptores que captan la presencia de estas sustancias, activan el mecanismo de endocitosis y pues lo transfieren hacia el torrente sanguíneo sin ser a través de una proteína transportadora desde el exterior hacia el componente basal. ¿Sí? Entonces es un sustrato que no tiene posibilidad por ser hidrosoluble de ligarse pues de alguna manera tampoco a un canal o a un receptor en la membrana. Pues sí son detectados, porque para que se active el mecanismo tienen que ser detectados, pero entonces no se está ligando y lo que hace es pasar, atravesar a través de este método pues la célula. Incluso el material no se aprovecha por la célula, pero sí la célula sabe que se necesita en otros lados, entonces lo incorpora, mas no lo fagocita, ¿sí? ni lo aprovecha. La imagen que sigue pues nos muestra cómo es la degradación lisosómica a través de autofagia y heterofagia. Entonces la heterofagia fue lo que ya vimos, que es la imagen de la derecha en verde, donde el fagosoma se liga al lisosoma, y este complejo fagolisosoma degrada todos los componentes de ese antígeno o de ese agente, en este caso pues una bacteria, y puede que aproveche algunos de esos nutrientes, ¿no? Algunos de esos componentes, pero la mayoría de componentes pues los va a utilizar porque son productos de pared celular y de la célula, ¿no? Que aproveche mucho eso. Y por autofagia entonces está la actividad mediada por unas organelas que son senescentes, donde se activan, por ejemplo, en lo que hablábamos en la mitocondria, las proteínas, la cascada de las caspasas, y esto pues es activado porque hay unas proteínas que ya han tenido un ciclo o ya están de alguna forma pues no están adecuadamente funcionales. Entonces eso lo detecta también la célula y dice, bueno, pues vamos a degradar este material y que se vaya, o a reutilizar sus partes. Entonces lo puede meter en una vesícula, lo puede degradar, o también simplemente activa un sistema para que empiece a la célula a consumir estas mismas proteínas, estas mismas vesículas que contienen esas proteínas, para reaprovecharlas, ¿no? Entonces esa es la autofagia. La imagen que sigue pues nos muestra la degradación proteosómica. Entonces aquí pues el mecanismo es que las proteínas son marcadas, ¿no? Entonces aquellas proteínas que o sea se utilizan, la célula las utiliza, en algún momento pues ellas ya dejan de ser útiles, porque cada vez que las moléculas, las proteínas, así como todo, se van desgastando también. Entonces cada vez que tienen desgaste van perdiendo estructura o van perdiendo partes. Entonces cuando la célula detecta esto, mira, ahí dice, ya sea por edad, por luz ultravioleta, por calor o por especie de radiación, oxígeno, se naturaliza. Van desnaturalizándose o produciéndose un daño en su configuración estructural, o perdiendo algunos aminoácidos. Entonces esa proteína ya no sirve, y ya cuando es senescente o está desnaturalizada, pues es marcada. Entonces, ¿quiénes la marcan? Las marcan las ubiquitinas. Las ubiquitinas, al marcarlas, hacen que el proteosoma lo tome y lo degrade en fragmentos más pequeños. Entonces, eso ocurre también, eso ocurre en el citoplasma. Ya a nivel de un compartimento como es el retículo endoplasmático, también puede ocurrir ese daño de naturalización de la proteína,
Las causas, como se ven ahí, pueden ser alteraciones metabólicas, como el pH, alteraciones genéticas o las infecciones virales, hacen que estas proteínas pues pierdan su función o su alteraciones o su forma, bueno, su configuración estructural funcional, y ocurre entonces unas reacciones a nivel del retículo endoplasmático que van a llevar a que la célula finalmente pues entre en proceso de muerte celular. La imagen que sigue pues es la muestra de este proceso también a nivel de las mitocondrias, donde se observa pues que la muerte celular puede ocurrir por dos vías, que es la necrosis o por la apoptosis. La necrosis es principalmente por un factor de estrés, ¿no? O una lesión. Entonces, la isquemia o las toxinas hace que, como ya les decía yo en el otro salón, la membrana de la mitocondria es muy lábil a esos cambios. Entonces, cuando sufre un estrés, ella deja de producir ATP, y esa dejar de producir ATP activa pues que se abran unos poros, y esos poros hacen que se muevan electrones, o iones, perdón, que se muevan iones, y al moverse esos iones pues la mitocondria empieza a perder su configuración estructural, empieza a perder a cambiar el pH dentro de la misma para que las proteínas dejen de ser funcionales, ¿sí? Y eso activa las caspasas, que son pues las proteínas que finalmente, bueno, estamos hablando en la parte de muerte celular, perdón, activa la formación de unos poros que al hacer este cambio estructural, pues finalmente la célula va a morir porque va a dejar de producir energía la mitocondria. Ya en la parte de la apoptosis, entonces sí es que ocurre pues la activación de la vía de las caspasas a través de una señal inicial que va a incentivar unos receptores a nivel del citosol, y estos receptores pues se van a dirigir a estos complejos Bax-Bak, que son los que van a hacer que nuevamente se permeabilice la membrana, ¿sí? Y con ello la mitocondria libera el citocromo C. Ese citocromo C va a formar pues los apoptosomas, que son los que van finalmente a activar estas enzimas, que son las caspasas, y estas pues van a empezar a degradar de una manera no inflamatoria todos los componentes internos, y finalmente pues la célula muere sin hacer tanto ruido, ¿no? Diferente pues a la muerte celular por necrosis, en donde la célula hace más ruido, digámoslo así, y eso activa el sistema inmunológico. Bien, la imagen que sigue es de la matriz extracelular. Hace unos años la matriz extracelular pues no estaba no se le estaba dando la relevancia que merece, ¿no? Actualmente pues ya se sabe que uno puede modificar el desempeño de una célula si modifica también la matriz extracelular, ¿no? Entonces en la matriz extracelular pues observamos que hay diversos componentes, no solo que le dan soporte y estructura al tejido, sino que también favorecen un pH, favorecen la función de las proteínas que allí participan, y también favorecen la participación de una forma más facilitada de complejos proteicos que van a desencadenar respuestas en la célula. Me explico. Por ejemplo, los factores de crecimiento que van a estimular una transcripción genética.
Entonces, ellos llegan a estos receptores de membrana, estos factores de crecimiento, si la matriz extracelular está en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces me refiero pues al pH, a que no haya pues citoquinas que vayan a alterar todos estos procesos. Entonces el receptor del factor de crecimiento pues recibe ese estímulo que es el ligando, el factor de crecimiento, y eso pues se traduce finalmente en la activación de los mecanismos de transcripción nuclear, y con ello pues la producción de proteínas por estas células, ¿no? Entonces hay mucha literatura actualmente, de hecho los biólogos son los que están metiéndose mucho con esto de los tejidos, de obtener tejidos sintéticos, y también de facilitar in vivo, estimular pues el crecimiento celular a través de la modificación de la matriz extracelular. ¿Sí? Es bastante interesante. La imagen que sigue, bueno, continuando hablando de la matriz extracelular, pero para lo que nos compete, está pues compuesta por unas proteínas de membrana, unas proteínas estructurales. En este caso pues están participando el colágeno, que hay pues colágeno de tipo 1 a tipo 4, la laminina, la elastina, los proteoglucanos, el ácido hialurónico, y bueno, todas estas proteínas estructurales son principalmente producidas por los fibroblastos, porque estos pues son los que van a facilitar que al producir estas proteínas pues se dé un soporte al tejido. Se ha visto también en estos estudios de biología molecular que el fibroblasto incluso puede ser una célula que puede cambiar sus funciones, o sea, dependiendo de la necesidad, ella puede entrar a producir matriz extracelular, como también empezar a producir citoquinas para procesos proinflamatorios. Entonces también es algo que se está estudiando, pues las funciones de los fibroblastos. Lo que vemos en la imagen también pues son un vaso sanguíneo que está ahí inmerso en ese tejido y pues interactuando con esa matriz extracelular a través de proteínas de membrana, intermembrana, perdón, que son las integrinas, y proteínas de adhesión. Entonces la imagen que sigue de la Robins nos muestra cuáles son esos componentes de la matriz extracelular. Entonces nos muestra fibrillas de colágeno, fibrillas elásticas, nos muestra esto pues en cuanto al colágeno y a la elastina. Nos muestra también los proteoglucanos, que son estructuras que van a facilitar y aportar también un sostén a la matriz extracelular. Los proteoglucanos, pues ahí como se observa, son pues, constituidos por guanidina, parasulfato, ácido hialurónico, y todo esto pues van a interactuar para mejorar, acelerar o reducir pues las funciones celulares. Principalmente se reducen las funciones celulares con la inflamación crónica y la fibrosis. Y en la imagen que sigue corresponde al ciclo celular. Entonces, rápidamente repasando, pues recordar que el ciclo celular consta pues, de estas fases, en donde la G1 pues, es una fase de presíntesis, donde la célula empieza a tener un crecimiento a nivel de sus componentes de sus organelos,
observar a través de complejos de control cuál es el estado del ADN en ese momento, ¿sí? Para que la célula no gaste. Eso es como una fábrica, ¿no? Entonces, la célula, a través de estos reguladores, mira cómo está el material genético para ver si vale la pena invertir un gasto de energía en replicación, ¿sí? Entonces ese es el primer punto de control. Más adelante lo vamos a ver y cuáles son las proteínas que participan allí. Creo que está en la diapositiva que sigue. Pero ya en la fase S, una vez pasa ese punto de control, empieza la duplicación del cromosoma. Entonces ahí es donde actúa pues la polimerasa y el ARN de transcripción, y esto consume energía. Entonces la célula, además el consumo de energía que hay a nivel estructural, porque con cada movimiento de adición de dímeros a los microtúbulos, movimientos de las tineínas para mover vesículas, movimientos de los centrómeros para empezar a proyectar los microtúbulos hacia los polos. Entonces todo eso consume energía, ¿no? Finalmente, pues la célula termina de duplicar el cromosoma, el material genético, y ya entra en la fase G2, que es como la fase posterior a la síntesis de la copia del material genético, ¿sí? Entonces, después de esta fase es donde viene el segundo punto de control, donde las proteínas que hacen esa regulación miran que efectivamente el ADN que se replicó no tenga errores o no esté dañado, ¿sí? Esto, y eso pues lo voy a dejar como para que lo revisen en casa. Este es crítico porque aquí pueden incluir algunos factores en la fase G2 que hagan que precisamente el ADN se dañe en esa fase, ¿sí? Cuando llega al punto de control, el segundo punto de control entre G2 y la mitosis, ahí es donde la célula, estos puntos de control pues determinan si continúa el proceso de división o de disfunción. Bueno, aquí se llama de división celular. Y posteriormente, pues esos cromosomas se dividen en cromátides fijas que van a ser proyectadas hacia los polos por los microtúbulos, ¿no? Luego, posteriormente, pues al ocurrir la mitosis, pues las células hijas pueden entrar automáticamente otra vez en fase G1 o pueden entrar en un periodo de quiescencia que es la fase G0, ¿sí? Mientras nuevamente son activadas. Entonces la imagen que sigue nos muestra ese ciclo celular, nuevamente en naranja, pues, cuáles son las fases de ese ciclo. Ahí en naranja hay como unos saltos, unas barreras que son los puntos de control, y nos muestra quiénes son los que están ejerciendo esos puntos de control. Entonces, ahí están pues las quinasas dependientes de ciclinas, que son las CDK. En este caso, en el primer punto está pues, la CDK4 y la CDK6, donde pues la ciclina pues, es la que regula a favor de que continúe el proceso, ¿no? Mientras que en un nivel más superior, como se ve en la imagen, están las que regulan que no esté a favor, ¿sí? Que son los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina. Entonces aquí están P16, la P15, la P18, la P19 en el primer punto de control, y de ahí en adelante pues los que vemos ahí para no nombrarlos, pero básicamente son los promotores de que continúe el ciclo son las ciclinas, ¿sí? Mientras que los inhibidores de CDK son los que no promueven que se continúe el ciclo, o son los controladores.
No sé si hasta ahora pues ha quedado claro. Lo importante aquí es ver que a nivel del primer punto de control está actuando la quinasa dependiente de ciclina 4 y la quinasa dependiente de ciclina 6. Mientras que entre G2 y la mitosis está actuando la quinasa dependiente de ciclina 1. Listo, ahí se acaba esta primera parte. La segunda parte que corresponde a inflamación. Respuesta celular a estrés, agresiones tóxicas, adaptación, migración y muerte celular. Entonces está dividida en dos partes, pues yo lo decía así, pero pensando en que hoy alcanzamos a ver, les pasé pues una copia de las diapositivas originales solamente para que tuvieran esta parte, porque la otra pues tampoco la he complementado, pensaba dejarla en dos partes. Entonces más bien yo las termino para mañana y mañana vemos ese tema. Quedaría ya visto para que en la otra semana empecemos con inflamación y reparación. Mañana entonces ¿la podemos hacer virtual? ¿Cómo? No, la podemos hacer virtual, pero tratemos de solucionar hoy eso de los salones, porque no me gusta mucho esto de virtual. La verdad, no creo que, no, bueno, en mi caso no me relajo mucho y puede que no me conecte a la hora que es. Es mejor decir, no, está al lado hay que estar a tal hora. Y cuando le dicen a uno que tiene turno a tal hora, no llegue y queda. Sí, pues vamos de una vez.